¿Cuál es el primer movimiento que nos aparece cuando descubrimos que algo lo podemos hacer de manera diferente? ¿Cuál es el primer movimiento? ¿Se acuerdan el primer movimiento? Primer movimiento lingüístico, primer movimiento emocional, primer movimiento corporal que te aparece cuando descubrís que algo lo podés hacer de una manera diferente. Y acá a mí me hace mucho sentido cuando yo digo, wow, este observador que yo estaba haciendo, que sostenía que eso era un quiebre para mí, cuando muere ese observador, cuando muere aparece un observador distinto, cuando empiezo a observar como observo, a mirar como miro, a desafiar esa mirada, que hacía que con la misma mirada quería lograr un resultado distinto. Ahora como veo algo distinto, tengo un observador distinto, ahora puedo empezar a hacer cosas totalmente distintas. Y cuando hablamos de hacer, ahora tengo disponible un aprendizaje de primer orden que antes no lo tenía. No lo tenía. Antes no me iba a hablar con una persona para pedirle perdón. Eso es un aprendizaje de primer orden, ¿lo ven? La acción. ¿Por qué? Porque el observador que estaba haciendo, no cabía en este observador la posibilidad de sentarme a tomar un café con una persona y pedirle disculpas. Entonces, siempre que hay un aprendizaje transformacional, aparecen nuevos aprendizajes de primer orden disponibles para nosotros. ¿Qué es un aprendizaje de primer orden? Decirle a mi mamá que no. Eso es un aprendizaje de primer orden. ¿Saben lo que es un aprendizaje de primer orden? Decirle a mi mamá que no en un dominio. Yo no le estaba diciendo que no a mi mamá, le estaba diciendo que no a mi mamá a un pedido, no a mi mamá. Entonces surge una necesidad de cambio. Luego de un darse cuenta importante, o luego de articular un quiebre, inmediatamente, ¿qué queremos hacer? Queremos ir a una acción externa. Donde hablaba recién yo, ¿no? Una cosa es la acción externa. ¿Cuál es la acción externa, gente? No tengo tiempo. ¿Y ahora qué hago? Hago más cosas, menos cosas. Eso es una acción externa. Cuando hablamos de una acción interna para mí, es una acción en el ser, una expansión en el ser. No es seguir haciendo más de lo mismo que venía haciendo, es una acción distinta. El mismo darme cuenta me va a permitir a mí generar o que me pasen cosas distintas a nivel emocional, a nivel corporal, a nivel lingüístico, por ejemplo. ¿Se entendió esta parte? La acción externa, la acción interna. ¿Sí? Hacer algo que los aleje de esa forma de actuar o de ser, que ya no les sirve para los objetivos que tienen o para la forma en que desea de vivir la vida. Aparece esta necesidad. La O, la A y la R. ¿Se acuerdan el modelo del observador O-A-R? Es como que hay un juego. Cuando tenemos esta sensación de hacer algo que nos aleje de esa forma de ser que nos causa sufrimiento, muchas veces ponemos el foco solamente en la A de acción. En la A de acción. Necesito hacer algo. La invitación que nosotros buscamos en el habitar es que no pongas la piedra angular o la fuerza en la acción solamente, sino que lo ponga en la O de observador. Porque la O de observador, ¿qué está en el centro? El ser. Ahí donde se pone la mayor fuerza, la mayor potencia. Consideramos que esta es una fuerza fundamental de transformación, sin embargo no es suficiente. Eso dice el libro de Ontología del Lenguaje. El aprendizaje de primer orden y segundo orden desde el mismo observador no es suficiente. Tiene que haber un aprendizaje transformacional. Tiene que haber una nueva coherencia. Tiene que tocar la estructura básica de la coherencia. La estructura tiene que modificarse, la nueva coherencia tiene que aparecer. Entonces, nosotros decimos acá, no podemos saltarnos una etapa clave que permita profundizar, destrabar lo que se ha rigidizado, canalizar las fuerzas, lograr sanación, me gusta esta palabra, y dar un salto de aprendizaje
Esta etapa la llamaremos el habitar. Es una etapa que nos permite mirarnos principalmente. Mirarnos. Por primera vez, mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo aprendimos inclusive a resolver nuestros quiebres? ¿Cómo es tu forma de ser, de resolver lo que te duele, Stephanie? ¿Cómo es tu forma de ser, de resolver lo que te molesta? Aprendiste quizás a resolverlo de una forma. El habitar es justo el momento previo al hacer. Esta es una definición que está en el texto, pero se los leo. Dice, habitar viene del latín habitare, frecuentativo de habere, tener. Frecuentativo quiere decir que la acción se repite reiteradamente. Entonces, entendemos habitare como tener de manera reiterada, permanecer en un lugar, convertirlo en nuestra habitación. Y acá le quiero traer una distinción que yo lo escuché hace poquito, hasta hace menos de 6 meses, lo escuché por primera vez, que el cuerpo aprendía por repetición. Eso lo escuché en mi formación. Gracias a Dios, que el aprendizaje es ontológico y no es fijo. ¿eh? Escuché hace poquito que muchas veces el cuerpo, cuando nosotros decimos repetir algo, repetimos siempre del mismo observador. Repetimos algo del mismo observador, la misma acción. Siempre hacemos más de lo mismo. ¿Escucharon esa frase? Y muchas veces ese más de lo mismo, esa misma acción está en transparencia para nosotros, como la respiración. Hacemos en transparencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de recurrencia, es volver a pasar por el mismo lugar, pero siempre desde un lugar distinto. O sea, yo me di cuenta en mi observador de que había algo que tenía que ver con el no en mi vida. Entonces, cuando yo recaía, no recaía desde el lugar, desde un observador ciego, porque antes caía en transparencia. O sea, yo recaía, primero no era un quiebre. Ahora, lo que sí me pasaba era que me pasaban cosas con eso, que decía que sí, 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 sí. Generaba frustración, generaba rabia, generaba resolución, generaba muchas cosas eso en mi vida. Ahora, cuando me di cuenta de eso, muchas veces recaía en eso, en esa vieja coherencia, pero ¿saben qué? Pero la caída, yo ya sabía de dónde venía. Antes caía en transparencia. Era ciego. Ahora me daba cuenta y decía, no, pará, ¿sí? Tiene que ver con el no. Entonces ya no es transparente para nosotros. Entonces cuando la vieja coherencia nos toma muchas veces, la transparencia ya no está, ya no es transparente para nosotros, ya sabemos de dónde viene. Aprender a decir que no, o que el no estaba en la mano, ¿qué hizo conmigo? ¿Qué hizo en mi ser? Rompió la transparencia. Y eso, señores, es un gran paso. Entonces hay una gran diferencia entre repetir y la recurrencia.